Ricardo Perdomo, ministro de Justicia y Seguridad, está con nosotros esta mañana. Bueno, agradecemos su presencia esta mañana aquí en los estudios de Canal 12 en Hechos AM. Queremos preguntarle sobre varios temas, pero principalmente nosotros, los salvadoreños, los buenos salvadoreños que somos la mayoría, obviamente queremos que este país tenga una solución, una salida en el tema de la violencia que le está afectando, en el tema de la violencia generada por distintos grupos, ¿no? Tanto con las pandillas como también otro tipo de sectores que generan violencia en nuestro país. Por lo tanto, queremos preguntarle esta mañana qué es lo que significa esta propuesta que ha hecho ya el ministro de Seguridad, el pacto social, el famoso pacto social. Usted ha escuchado también en otras ocasiones estos planteamientos que se han dado, pero un pacto social en seguridad es importante ver cómo se puede plantear o cómo se va a plantear desde el punto de vista del nuevo ministro de Seguridad. Por supuesto, hay otros temas, como lo que ha salido recientemente, ministro, donde la embajadora de los Estados Unidos decía: nosotros estamos tras los líderes de la Mara MS, por lo menos 6 de ellos. Dijo, estamos confiscando los bienes de ellos. Sí sabemos, sí conocemos, sí tenemos información de que hay bienes también de estos líderes de las pandillas en El Salvador. Vamos a solicitarle al gobierno de El Salvador, por supuesto, la información para poder congelar también estos bienes o solicitarle que se le congele también estos bienes, ¿no? Claro, por ahí podría venir algunas críticas, decir, bueno, ¿cómo es que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo esto y no lo está haciendo las autoridades salvadoreñas? ¿Cómo es que las autoridades salvadoreñas no entraron a este tema de la investigación de los líderes y los bienes ilícitos de las pandillas y congelarles esos bienes? Vamos a ver qué responde el ministro de Seguridad respecto a este tema. Pero, a ver, comencemos por el tema del pacto social. Sé que se reunió o se ha reunido ya con diferentes sectores, incluyendo la Iglesia Católica, varios miembros de iglesias, mejor dicho, el pasado viernes, que fue una reunión muy importante. Me imagino que ahí comienza a dibujar usted su propuesta de pacto social. Para eso es el espacio, queremos escucharle y cuando sea necesario preguntarle, le vamos a preguntar. Muchísimas gracias. Gracias, Romeo, por la oportunidad de conversar. Mire, el gobierno del presidente Funes ha tenido a lo largo de los 4 años un proceso de pacificación nacional, que es decir, tener un país sin violencia, pero que sea un país que tenga un desarrollo económico y social sostenible. Aquí es donde la parte económica y la parte de seguridad entran, se articulan, porque los problemas de la violencia en El Salvador tienen muchas causas y no solo hay que verlo desde el ámbito de la seguridad. Entonces se empiezan a definir políticas en materia de prevención, reinserción, represión del delito, y en medio de ese proceso, que no se ha alterado, que es un proceso continuo, surge un hecho social. Un hecho social que no estaba dentro de la línea de las políticas del gobierno. Y es que las pandillas hacen un pacto de no agresión gracias al esfuerzo de los facilitadores, Monseñor Colindres y Raúl Mijango, y el exministro Munguía Payés, que le facilita a estos mediadores sus tareas para que las pandillas lleguen a un pacto de no agresión entre ellas. Pero ese es un hecho aislado que no resuelve el problema, aunque da unos beneficios muy grandes, como es haber reducido en un 52% los homicidios en el país. Entonces, ¿qué es lo que hace la política del gobierno del presidente Funes? Agarra estos insumos positivos y profundiza el proceso. ¿Y cómo lo profundiza? Lo profundiza a través de los municipios libres de violencia, porque esa sí es una acción del Estado con las autoridades locales, y en ese momento, dentro del mismo asocio para el crecimiento que se tiene con el gobierno de los Estados Unidos, se introduce el elemento del desarrollo económico para generar condiciones de empleo, para generar mejores condiciones de vida a la población. Es decir, no solo ver la parte de la seguridad, sino que el bienestar. En ese sentido, ¿cuál es el siguiente paso, la siguiente etapa, que es como la profundización y sostenibilidad, que es la que me encomienda el presidente? Y decimos, bien, ahora que sea la sociedad quien hable, ya no solo entre sí las pandillas,
sino que la sociedad. Y entonces comenzamos en los 10 municipios libres de violencia a facilitar un diálogo entre los diferentes actores económicos, políticos, religiosos, sociales. De las comunidades. De los municipios. Entonces, ahí, y si la gente de la pandilla del lugar puede llegar a dialogar con quién, con los miembros de la sociedad. El gobierno no entra a dialogar con las pandillas ni a negociar con las pandillas. El gobierno llega a darle apoyo a la sociedad, a la gente trabajadora, a la gente que cumple la ley, y se arma un diálogo. ¿Para qué? Para tener un país sin violencia. Esos acuerdos locales y a nivel también nacional, el gobierno, la empresa privada, organismos internacionales, se le daría una respuesta para resolver los problemas con las soluciones que ahí planteó la sociedad. ¿Y eso cuál sería el atractivo de las pandillas o para las pandillas? Platicar con la gente. Y prácticamente mucho de eso es, señores, ya no sigue extorsionando a la población, que se pare todo este tipo de delitos. Y nosotros como gobierno sí pedimos unos prerequisitos. Y es que la gente que está en las pandillas y que quiere reinsertarse, tiene que renunciar a cometer actividades ilícitas. O sea, no podemos permitir que alguien se reinserte a trabajar en el día y en la noche esté extorsionando. Y todos aquellos que tengan causas pendientes con la justicia, pues la justicia los va a alcanzar y los va a llevar a que sean procesados. Entonces, para nosotros fundamentalmente es la no violencia, pero con una solución integral. Entonces, pero esto no nos quedamos solo con el pacto social, sino que ahora vienen dos énfasis en la acción policial. Uno, estamos ya por salir con la nueva unidad antiextorsiones, que tiene mucho de inteligencia encubierta policial, con apoyo de la Fuerza Armada, para combatir las extorsiones. No se vale que se le esté sangrando a la población, que la gente honrada, decente, tenga que estar siendo extorsionada y cometiendo otros delitos. Por el otro lado, vamos a hacer un combate efectivo contra la narcoactividad y el crimen organizado, porque está permeando a la institucionalidad del Estado, y por el otro lado está utilizando a la pandilla como una fuente de seguridad y de pequeña distribución de narcomenudeo. Solo una apreciación, ¿no? Estamos hablando en este caso de dos cosas distintas, porque no sé si estos elementos, estos dos que usted me acaba de mencionar, como el combate efectivo a la narcoactividad, se debe tomar como parte del pacto social. No, digo, es que el pacto social es... Estas son acciones punitivas, ¿no? De Exactamente. fuerza realmente, pero el pacto social como tal, ¿cuáles son los elementos que contiene realmente? ¿Qué elementos conforman este pacto social? El pacto social tiene una cosa bien importante, que el diálogo ya no se da solo entre pandillas, sino que el diálogo se da entre los salvadoreños de bien vivir. Y pueden ellos perfectamente conversar con las pandillas para que el país busque una salida a la violencia. Y ese diálogo que se convierte en un pacto, viene el Estado y le da todo el apoyo institucional a ese gran acuerdo municipal y nacional. Entonces, por ejemplo, le hemos pedido al Consejo Nacional de Educación, donde están pastores, monseñor, directores de colegios, que antes hicieron una consulta nacional alrededor del tema de la educación y la seguridad. Ahora ya nos reunimos y nos van a dar todo el apoyo para hacer la consulta ya en el ámbito más integral de la seguridad. ¿Qué quieren los salvadoreños? Mire, en resumen, lo que queremos es que el gobierno asuma lo que la población quiere y que la población haya dialogado y se haya puesto de acuerdo. Y te lo pongo así: hagamos los 10 mandamientos de la convivencia social en El Salvador, que nos lleve a tener un país sin violencia,
un país con desarrollo económico y social sostenido en el tiempo. Ministro, deberíamos de entender que la violencia que se genera en algunos municipios es por la falta de oportunidades entonces. La violencia tiene muchas causas. La falta de oportunidades para los jóvenes que tienen que decidir si se van de migrantes o se meten a las pandillas, la pérdida de valores, la pérdida de una cohesión social, oportunidades de trabajo, o sea, tenemos que ver cómo se aumenta la inversión en el país para que se generen empleos decentes, para que entre al rescate moral de muchos valores perdidos en la sociedad. Entonces, todo eso, lo que queremos es que la sociedad lo dialogue. Entonces, ¿dónde comenzamos? En los 10 municipios libres de violencia, que son parte de la estrategia del gobierno de ir creando este pacto.